todos, un placer compartir en esta conferencia titulada Tierra y Libertad, parafraseando la película de Ken Loach, porque igual que en la película considero que es un momento complejo, un momento duro, en el que estamos llegando a un callejón sin salida y del que podremos salir si echamos mano de nuestros recursos, de nuestras capacidades. Entonces, en esta conferencia pretendo desarrollar un mapa, dar una ruta para estar mejor, para generar bienestar y para autogestionarnos. Entonces, voy a dar una serie de conceptos que van a sentar el marco de la conferencia y luego pues, los iré desarrollando. El primer concepto es ¿qué es la conciencia? La conciencia, según nos decía Castañeda, es una vibración que aglutina a un ser y le permite manifestarse como es. Es decir, yo tengo una vibración que me cohesiona y me permite manifestarme como Juan. Lo mismo que esta habitación o cualquier otra cosa que exista, tiene una vibración que lo aglutina, le da consistencia, le da congruencia y desde ahí podemos interactuar. Entonces, de conciencia a conciencia podemos establecer un vínculo. Si ese vínculo es armonioso, podemos decir que establecemos una amistad. Evidentemente, con un agua subterránea o con una falla no voy a entablar un diálogo sintáctico, pero sí que puedo entablar un diálogo de sensaciones o de emociones y eso me va a permitir, pues, bueno, tener una relación o modular un espacio o hacer que, por ejemplo, un agua me cuide, un agua que pasa por mi cama o una falla que pasa por mi cama, pues que me cuide. Entonces, esta sería la piedra angular. Luego, tal como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Yo lo he cambiado un poco y digo, yo soy yo y mis vínculos. Cada vez que establezco un vínculo con una persona, con un lugar, con una planta, un animal, con una circunstancia, se crea un intercambio de energía. Puede ser a nivel físico, entonces sentiré frío o calor, o si es algo áspero o suave, o si es algo dulce o salado. O no. Pero cuando establezco un vínculo a nivel emocional, las palabras que voy a utilizar para describir la calidad energética de esa relación van a ser las mismas que, o suelen ser las mismas, que cuando tengo un contacto físico. Es decir, por ejemplo, me dio una noticia y me quedé frío, o me puse a discutir y me calenté, o tiene un carácter muy dulce, o es alguien que tiene el carácter agrio. Es decir, que los mismos atributos que utilizo para describir una conexión física, los utilizo para describir una conexión emocional. Porque al fin y al cabo lo que estoy haciendo es eso, crear un vínculo, una conexión. Si cuando siento frío me indica que hay un flujo de energía de mi cuerpo hacia el exterior y con el calor pasa lo contrario. Es decir, que las conexiones que establezco me nutren o me bajan la energía en función de cómo esté. Entonces aquí también hay un elemento muy importante. En medicina china tenemos un meridiano que se llama Chongmae, que va de la cúspide de la cabeza al perineo y que estructura la sangre. En las mujeres es sumamente importante, ya que su ciclo vital está vinculado con la sangre. Entonces, este Chongmae luego tiene una proyección sutil hacia la parte, digamos, más allá de la cabeza y inferior más allá del perineo. Y es lo que se llama canal central en medicina china o antakarana.
en la tradición ayurvédica. Cuando nosotros estructuramos nuestro canal central, posibilitamos que la gestión de una mayor cantidad de energía, posibilitamos que nos entre más energía y podemos reservar, por tanto, nuestra energía personal, no la tenemos que gastar. Al mismo tiempo, ese flujo intenso de energía del universo que nos traspasa nos nutre. Entonces, cuando yo estoy con una estructura física bien alineada y estoy sin tensiones, tanto físicas como mentales, estas sin tensiones mentales quiere decir que no tengo un pensamiento obsesivo, que no estoy en un pensamiento de bucle y que estoy abierto, que estoy, digamos, próximo al silencio, y eso me permite fluir con la energía y permite que la energía me nutra. Entonces, cuando estoy ahí, al tener un mayor volumen de energía, puedo estructurar mi entorno, no solo un entorno como una habitación o un espacio, sino puedo estructurar a las demás personas que me rodean. Que aquí hay otro concepto muy importante, que es el punto de encaje. El punto de encaje para los videntes era un punto del tamaño de un plato de café que estaba situado atrás, como a 1 metro de distancia, y ligeramente desplazado hacia la izquierda. Ese punto de encaje tenía una textura, unas dimensiones y una posición que fluctúan en función de cómo me siento, de qué emoción estoy sosteniendo o de qué circunstancias me rodean. De tal manera que las emociones no son más que una, según esta visión, claro, no son más que una posición del punto de encaje. Por lo tanto, sería algo como periférico, que no toca mi esencia. Es decir, yo estoy enfadado, pero no, o estoy triste, pero no soy triste, o no soy alegre, sino son momentos circunstanciales. Esto me permite distanciarme de mis emociones y distanciarme también de lo que acontece o de la presión que pueda tener suscitada por el entorno. Si estoy un día en un tanatorio, en un hospital o cerca de un transformador o de una línea de alta tensión, puedo, digamos, tener algo más de margen, desvincularme de este estímulo, de esta sensación y no saturarme tan rápido. Entonces tenemos por un lado la conciencia, por otro lado tenemos el canal central y por otro lado tenemos el punto de encaje. Entonces, las posiciones del punto de encaje, si ensayamos, se pueden seleccionar con determinación, con práctica. Es decir, si yo tengo una tendencia a enfadarme, pues puedo recapacitar, puedo serenarme, intentar tener empatía con la otra persona, con las circunstancias y poner un punto de distancia con esa emoción y así, bueno, tengo más margen a la hora de gestionar lo que ocurre y también lo que estoy haciendo es que estoy reservando mi energía. La estoy preservando de crear una descarga intensa, muy rápida y luego quedarme vacío. Entonces, el economizar nuestra energía, el gestionarla de una manera consciente, nos permite a medio y largo plazo aumentar nuestro nivel de sensibilidad, ser más perceptivos, entender más lo que nos propone el espacio, lo que también nos sugieren las personas que tenemos delante. Otro concepto que quiero incluir aquí, que es sumamente importante a la hora de gestionar la energía, es el ciclo de la energía en este plano que estamos. El ciclo de la energía es de 7 días, es decir, una semana. Por eso, digamos, nosotros el tiempo lo medimos en semanas. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, hago una actividad
una vez a la semana. Por ejemplo, voy a misa una vez a la semana, es un espacio sagrado, se hace una ceremonia o hago una práctica de meditación o de yoga o lo que sea, una vez a la semana. Mi energía va a subir durante 3 días y al tercer día voy a tener, digamos, esa impronta totalmente asimilada y a partir de ahí voy a empezar a perder, esa energía se va a empezar a difuminar y al séptimo día tendré que poner una semilla para mantenerme en esa franja de vibración y así tener pues capacidad pues para generar mi trabajo, un cierto bienestar físico, poder desempeñar mis funciones con corrección. ¿Qué es lo que pasa si yo, en lugar de hacer una actividad a la semana, que puede ser eso que decíamos de ir a un lugar sagrado o de hacer una práctica, la hago 2 veces a la semana? Entonces, pongamos que voy el primer día, entonces el segundo, el tercero y el cuarto la energía está subiendo y si el quinto, cuando la energía va a bajar otra vez, vuelvo a ir, entonces subiría el sexto, el séptimo y así iría subiendo y luego volvería a ir otra vez el primero y así iría subiendo poco a poco y llegaría a un momento que mi energía se incrementaría y me permitiría entrar en otro nivel de conciencia, en otro estadio, empezar a vivir otro paradigma. Aquí hay que hacer un inciso también y aportar los estudios de Planck, la teoría de cuantos de Planck. No sé si os acordáis cuando íbamos al colegio, que en física nos hablaban de la estructura del átomo. El núcleo tiene una unión de protones y de neutrones. Los protones tienen carga positiva y alrededor de este núcleo hay una serie de capas, de órbitas de electrones. Los electrones que están más próximos al núcleo tienen un nivel vibracional, son más estables, tienen una vibración, digamos, más baja y cuanto más lejos del núcleo tienen una mayor carga. Entonces, para pasar de un plano al siguiente, vamos a decir que el primer plano tiene un nivel vibracional de 2 y el siguiente tendría un nivel, por ejemplo, de 8. Entonces, para pasar de ese 2 a ese 8, hace falta 6, según Planck, hasta que un electrón no tiene 8, no pasa al siguiente plano. Es decir, puede tener 7,99999 periodo, pero no pasará al siguiente hasta que no tenga 8. Entonces, en nuestra vida, ¿cómo se traduce eso? Por ejemplo, yo empiezo a hacer una práctica, empiezo a hacer deporte y quiero dejar de fumar. Al principio, igual, pues me va a costar, o empiezo a hacer meditación. Al principio, si el hábito está muy arraigado, me costará. Pero a medida que vaya haciendo la práctica, a medida que vaya incrementando mi nivel energético, llegará un momento que eso no me costará tanto. Y llegaré a un nivel que pueda dejar esa rutina, esa dinámica y generar una dinámica más acorde con mi esencia, más acorde con mis expectativas actuales de vida. Eso se puede aplicar al trabajo, se puede aplicar a cualquier cosa. Entonces, cuando empezamos a hacer una práctica y no conseguimos nuestro objetivo en primera instancia, no quiere decir que la práctica no sea buena, no nos haga bien, no funcione. Quiere decir que tenemos que perseverar, acumular algo más de energía, ahorrar algo más de energía, hasta que podamos saltar a ese plano y luego podamos, digamos, estabilizar ese nuevo paradigma. Hay que seguir practicando un tiempo más y luego ya eso se estabiliza y se forma, digamos, una dinámica habitual. Por ejemplo, en mi caso, yo estaba intentando dejar de fumar y me pasaba que sí, lo conseguía, pero luego al cabo de 15 días o 3 semanas
tenía un disgusto o me pasaba cualquier cosa y ahí volvía otra vez para atrás, volvía otra vez al tabaco, ¿no? Y entonces lo que conseguí con el tiempo es seguir practicando, seguir haciendo deporte y llegó un momento que eso ya se afianzó y decidí que pasase lo que pasase, nada me haría volver a fumar otra vez. Y bueno, ya han pasado más de 20 y pico años y sigo ahí. Entonces, con el trabajo también había intentado, yo estaba en una empresa que me preguntaban, ¿y cómo estás? Y digo, pues no estoy mal, pero claro, pensaba, si no estoy mal, no estoy bien. Entonces, claro, porque no tenía suficiente con tener toda la tarde libre. Yo quería todo el día para hacer lo que yo quería, no solo la mitad. Y entonces, el incrementar mi energía, yo estuve viviendo una temporada cerca de una ermita y entonces estaba muy cerca de la ermita. Iba pues 2, 3 veces, 4 veces por semana, ni que fueran 5 minutos cada vez. No hace falta estar mucho rato cuando vas a un lugar sagrado. O sea, estás allí, te cargas, 5 o 10 minutos y ya está suficiente. Y entonces al cabo de 2, 3 meses me di cuenta por qué no conseguía dejar ese trabajo, dónde era que me equivocaba y cómo podía ir más allá, cómo podía revertirlo. Eso, y cómo podía, digamos, crear una dinámica que me satisfaciera, que me permitiese vivir de una manera acorde con mis expectativas. Y bueno, eso, digamos, la práctica continua o el visitar un lugar energético de una manera asidua, es decir, 2, 3 veces por semana, en un periodo de tiempo no muy largo, te permite darte cuenta de cómo puedes hacer para ir más allá. Entonces, bueno, tenemos estos elementos, la conciencia, el canal central y el punto de encaje, los vínculos y el ciclo de la energía. Y luego también los niveles de energía que nos hablaba Planck, la teoría de los cuantos de Planck. Muy bien. Luego os quiero comentar también algo que aprendí de una manera y que a partir de mi práctica, a partir de ir desarrollando la sensibilidad personal, pues vi que las cosas no eran como yo las había aprendido, como me las habían explicado, sino que, bueno, era algo diferente y es todo el tema de las redes geobiológicas. No sé si, claro, todos habéis oído hablar de la red Harman, la red Curry, la red Peiré y cualquier otra red que haya por ahí o que se imagine la gente. Mi trabajo desde la sensibilidad corporal me lleva a deciros que no existen las redes. No existen como tal. Sí que existe una energía que va paralela al suelo y que viene de norte a sur y que es la que hace que se muevan las brújulas y tiene, por tanto, otra corriente perpendicular de este a oeste, que sería de un carácter algo más eléctrico. Su intensidad es prácticamente la misma, pero es un flujo. Es decir, la energía cuando se mueve crea un flujo y llena todo un volumen. Si ponéis una fuente de iluminación en una habitación, veréis cómo la luz llena todo el espacio. Si ponéis calor, veréis cómo el calor llena toda una zona, luego ese calor se va difuminando y se pierde. Pero mientras se expande, ocupa todo el volumen. Y mientras el medio es uniforme, la propagación es uniforme, es continua. Con el magnetismo, con las microondas, con la gravedad, con todo es así. Es decir, que
a nadie se le ocurre ponernos a hablar en un lugar y si me pongo a hablar medio metro más para allá, no se va a oír, ¿no? El sonido se propaga de una manera uniforme llenando todo el entorno. Igual que el sonido, todas las energías. Si lo hacen todas las energías, ¿por qué las redes tienen una zona neutra? Es decir, una zona donde no hay energía. Eso contradice todos los principios de la física. Alguien me puede decir, bueno, pero los meridianos de acupuntura son líneas por donde circula un tipo específico de energía y no circula por el resto del cuerpo. Y yo le respondo, por supuesto, porque cuando se crea el embrión, se crea, digamos, la columna y hay una vibración que la gente de cráneo sacral lo sabe muy bien. Esa vibración hace que la columna se abra y ahí aparecen los centros vitales, aparecen los órganos, corazón, pulmones, hígado, bazo, etcétera, riñones y las vísceras, claro. A partir de esos órganos vitales, de esos centros de vitalidad, se crea un excedente de células que será el que permita el desarrollo de los brazos, de la cabeza y de las piernas. Entonces, lógicamente, si el corazón ha tenido una sobreproducción de células y esas células han ayudado a conformar el brazo, es lógico que por donde se han expandido las células que tenían un origen en corazón, pues la energía de corazón les sea más fácil moverse. Y cuando el pulmón ha proyectado sus células y se han expandido por el brazo, es lógico que esas células vayan al pulmón. Y con el intestino grueso y los demás órganos y vísceras pasa lo mismo. Si os fijáis también, los órganos superiores superiores porque están en la parte de arriba del cuerpo, no porque sean más ni menos importantes que el resto. Los órganos superiores han creado las extremidades superiores y los órganos que están situados más abajo, por ejemplo, por debajo del diafragma, el hígado, los riñones, el bazo, pues han creado las piernas, ¿no? Ya que sus meridianos circulan por las piernas, la vejiga, etc. Entonces, esto nos explica por qué la energía se vehicula en una línea, porque tiene resonancia, porque tiene afinidad con esas células, ya que tienen su origen en los órganos que las produjeron. Con esto quiero decir que la energía no se mueve de una manera aleatoria, caprichosa, sino que sigue unas dinámicas muy claras que de alguna manera se reflejan con las leyes de la física. Entonces, todo esto de que hay una red y que luego hay un espacio neutro y ahí no se mueve la energía, cosas así, eso no creo que sea así, porque cuando en los cursos pongo a la gente, hay gente que viene y me dice, no, mira, yo te encuentro aquí una Harman, digo, ok, márcala, la marcamos, entonces la Harman se percibe porque en su interior, igual que todas las redes, dentro hay un flujo de energía. Es decir, dentro de esos 20-25 centímetros hay un flujo de energía que va de norte a sur y de este a oeste. Entonces, cuando yo pongo a la gente para que sienta ese flujo de energía y luego, si somos 15 o 20 en un curso, o 10, los que seamos, los pongo dentro de ese flujo, todos perciben el flujo. Cuando estamos todos de acuerdo de que ese es el flujo de la red Harman, entonces hago que uno se mueva un poco para adelante, otro un poco para atrás y voy abriendo toda la gente, los voy distribuyendo por todo el espacio y mientras mantengan la orientación, entonces van a seguir sintiendo la red en cualquier sitio que estén. Se pueden mover 5 metros, 10, 50, 100 y lo interesante es que todas las personas la siguen sintiendo a la vez. Entonces, si es una red, si es una sensación, si es un flujo que está en todas partes, entonces no merece la pena corregirlo porque está en todas partes.
Entonces, cuando en un lugar percibimos que hay electricidad, o sea, que la Harman o la Curry o la Peiré pinchan, o la Beckler o la que sea, pinchan, eso lo que nos está indicando es que hay una carga eléctrica excesiva, bien porque haya una línea de alta tensión, bien porque haya una central de transformación o porque haya un sistema sobrecargado o deficiente, una instalación deficiente o que no haya toma de tierra. Entonces lo que hay que hacer es arreglar ese exceso de energía, ese exceso de electricidad, perdón. Y entonces, una vez subsanado ese exceso de electricidad, lo que se percibía con las redes desaparece. Las redes, o sea, la electricidad sí que viaja por el agua, sí que viaja por las fallas y eso sí que puede dar lugar a problemas. Yo, por ejemplo, siempre que he encontrado leucemia, sobre todo leucemia infantil, ha sido la unión de un agua con electricidad. Y si hay electricidad con una falla, pues entonces ya puede originar o cáncer o problemas cardíacos o insomnio. Pero en cualquiera de los dos casos lo que hay que hacer es intentar atenuar la electricidad. Así que, bueno, esto digamos, si algún día trabajáis desde la sensibilidad, ¿qué quiere decir trabajar desde la sensibilidad? Pues dejar de lado el péndulo y las varillas. Si usáis péndulo y varillas, podéis seguir trabajando con ellos, pero sin, digamos, otorgándoles el beneficio de la duda. No os acabéis de creer lo que os dice el péndulo y las varillas. Creer lo que sentís vosotros. Bueno, si no tenéis sensibilidad, me estaréis diciendo, yo no tengo tanta sensibilidad. Bueno, Castaneda decía que somos 100% perceptores. Entonces, lo que nos ha ocurrido es que desde niños nos han enseñado a discriminar todo esto que está aquí en medio, todo lo sutil, y a poner nuestra atención en lo físico, en lo que se puede medir y pesar, en la línea de Descartes, ¿no? Entonces, bueno, nuestro sistema energético, nuestra capacidad nos permite volver a sentir, nos permite recuperar nuestro potencial. Entonces, yo os sugiero, cuando el péndulo se mueve, pasa la mano, pon tu cuerpo, mira, no cierres los ojos, sino estate atento no a lo que hace el péndulo, sino a ver si ves algo. Porque si tú vas entrenando tu físico, es decir, primero es más fácil sentir con las manos porque es con lo que estamos acostumbrados a manejarnos, ¿no? Toco algo para saber si está frío, si está caliente, si es rugoso o me acerco a algo para percibir cuál es la temperatura o el tono o lo que sea. Entonces, y normalmente utilizo las manos como primer elemento de captación. Por eso mismo, os digo, si abrís las manos y vais acercándoos cuando se cruzan las varillas en el punto S o donde el péndulo comienza a oscilar, es fácil que igual a la primera no o a la segunda no, pero al cabo de unas cuantas veces sea posible que empecéis a percibir como un cosquilleo, una vibración o una densidad o un cambio de temperatura y eso os indicará que vuestra sensibilidad se va activando. Si hacéis prácticas como tai chi, yoga, artes marciales, meditación, también la sensibilidad se incrementa. Respecto a usar instrumentos, el péndulo y las varillas, sí, te pueden dar cierta seguridad, pero bueno, yo lo equiparo a si te vas a un restaurante y te llevas un termómetro para saber si la sopa está caliente o fría. Ya nos hemos ido entrenando desde pequeños para saber si una cosa está caliente o fría. Claro que cuando éramos chiquitos igual nos quemábamos, pero luego ya aprendes. Pues esto es lo mismo. No hace falta que vayas con el péndulo, con las varillas. Sí, al principio puedes usarlo, pero cada vez que se muevan,
Si aplicas ahí tu percepción o la intentas aplicar, llega un momento que eso se despierta, vuelves a conectar y entonces el mundo cambia. Y entonces puedes empezar a decidir con una profundidad que a la mayoría de la gente se le escapa. Puedes comprar en el súper o en el mercado, no por el precio o por el aspecto, sino por lo que realmente es. Y generalmente no te equivocas nunca. Yo, por ejemplo, cuando voy a comprar los vinos, paso así la mano por delante de los estantes y llega un momento que noto como que hay una botella que empuja más. Entonces, esa tiene mayor calidad. Por lo general, siempre es así. Muy pocas veces me he equivocado escogiendo así un vino. Y con la fruta o con lo que queráis comprar pasa lo mismo. Si percibís, podéis elegir por lo que es, no por lo que os han dicho o pensáis o parece que, sino por lo que es exactamente. Entonces, luego también esto lo podéis aplicar a escoger un sitio para comer o para dormir o si hacéis terapias, podéis percibir, podéis sentir a la persona y detectar si hay algún punto de acupuntura alterado, si hay un órgano en exceso o en defecto, y todo esto se hace evidente. Lo podéis, digamos, percibir de una manera, o incluso os podéis testar vosotros cómo están los órganos, cómo está cada órgano genera una proyección. Entonces puedo percibir cómo está mi hígado, voy a hacer una terapia antes, siento cómo está mi hígado o mis riñones o mi bazo antes y después, y así puedo valorar cuál ha sido, digamos, el beneficio que he obtenido. Todo utilizando la sensibilidad. Entonces, utilizar la sensibilidad me permite tener una referencia directa, inmediata, eficiente para evaluar qué es lo que está ocurriendo en un lugar y luego, pues si más adelante tengo las técnicas o tengo los protocolos para modular un espacio, pues puedo mejorar su energía y ver qué grado de mejora he conseguido, si hace falta más o si así ya está bien. Luego también os quería hablar de cuestiones de higiene energética. Bueno, si hacéis Qigong, por ejemplo, en mi primer libro aquí en España, Geobiología Consciente, Arte Zahorí, Geobiología Consciente, salen unos ejercicios de Qigong muy sencillos. Qigong es como un yoga chino, son estiramientos corporales coordinados con la respiración y con la atención. Simplemente con eso mejora el tono energético y se alinea todo el sistema y mejora la percepción también. Entonces, si hemos estado en un lugar muy cargado o hemos tenido unas circunstancias muy intensas y veo que he quedado agotado, he quedado cansado o me ha afectado, puedo hacer estos ejercicios, o si sé meditación, o sé yoga, o sé lo que sea, hago eso. También, si alguna vez veo que me he cargado mucho, puedo hacer el signo este, el símbolo este, y hago que pase el agua a través del círculo, el agua del grifo. Abro el grifo, dejo que pase ahí un poquito, 1 minuto, 2 minutos, y eso me va a quitar el exceso de energía. Hay veces que, sí, ya sabemos lo de pasear con los pies descalzos por la playa o por un jardín o por la montaña, pero si estoy en la ciudad, y más ahora que no te dejan salir a según qué hora, pues puedo hacer esto y entonces, pues con eso ya tengo un alivio, puedo tener un alivio importante. Luego os recomiendo también, siempre que no uséis aparatos electrónicos del tipo que sea, los apagáis.
y si lo podéis desenchufar, además de apagarlo, mucho mejor. Si podéis usar cable en lugar de usar wifi, mucho mejor. El wifi afecta al sistema nervioso y a los niños les afecta muchísimo más, sobre todo si están durmiendo, igual que a la gente mayor, a los ancianos, les afecta mucho. Gente sensible que tiene ya la energía más tenue son muy vulnerables a los campos electromagnéticos y a las emisiones de microondas. Entonces, dentro de lo posible, apagar el wifi. No uséis el teléfono o la tablet continuamente. Si lo podéis enchufar con cable, pues muchísimo mejor. Más saludable. Tengo un amigo que es ingeniero mecánico e ingeniero hidráulico, tiene 2 ingenierías, y este hombre, sumamente inteligente y muy claro de mente, me decía: hombre, Juan, si tienes un cable, ¿para qué quieres el wifi? Con el cable puedes llevar más información, más rápido y más seguro. Entonces, si podéis prescindir de eso, pues, en la medida de lo posible, mejor. Luego también los radiodespertadores estos con números de cuarzo líquido. Todos estos tienen un pequeño transformador que tiene un campo electromagnético de 1,5 metros. Es decir, que si lo tengo al lado de la cabecera de la cama, voy a estar irradiado toda la noche, con lo que implica eso a la hora de dormir. Voy a tener dificultades para conciliar el sueño, voy a tener un sueño más denso. Entonces, si lo tenéis, hacer un día la prueba, lo ponéis más lejos y veis qué es lo que ocurre. Normalmente mejorará. Luego también, si podéis evitar el tema de poner pinturas que no sean ecológicas, aunque sea algo más caro, no, hay pinturas a la cal que son bastante baratas. Entonces, merece la pena, porque estar respirando contaminantes formaldehídos y cualquier otra cosa que desprenda una pintura para el hígado es sumamente tóxico. Y ya en esta línea también de incremento y de la energía y del bienestar, os digo de comer, dentro de lo posible, alimentos que no estén procesados, comida fresca, si puede ser ecológica, o si puede ser, no hace falta que tenga el sello de ecológico. Si tú sabes que es un payés que no le tira prácticamente nada, pues, o alguien que lo cultiva, o lo puedes cultivar en el balcón de casa con una jardinera un poco más grande, puedes ponerte ahí algunas cosas e intentar comer lo más sano posible. Aunque os salga un poquito más caro ahora, pero a medio o largo plazo sale mucho más barato, porque nos ahorramos médicos, nos ahorramos medicinas, tiempo en hospitales, disgustos, y luego, pues bueno, sabe mucho mejor, más sano, te da, comiendo menos, tienes más energía, tienes más vitalidad y tiene mucho más buen gusto. Mejor buen gusto. Bueno, entonces, bueno, mi llamamiento ha sido básicamente para que cuidéis vuestra energía, y a partir de cuidar la energía es más fácil sentir los espacios, más fácil interpretarlos y modular su energía. También, si tenéis suficiente energía, podéis poneros en un agua que no sea muy fuerte y podéis meditar y establecer un vínculo. Si el agua es muy fuerte, igual os dejan el agua o la falla, son muy fuertes, igual os deja tocados. Entonces, si queréis practicar en esta línea, meditar primero sin buscar nada y luego ya buscaréis un sitio un poco más intenso. No os pongáis de buenas a primeras en un lugar potente, porque igual se os lleva por delante. La energía de la Tierra es muy intensa. Pensar que nosotros
Una persona hace 1,70 m, 1,80 m y tiene un campo energético de 2-3 metros. Pues imaginar un agua o una falla que igual tienen 1 kilómetro, 2 kilómetros o más, el campo energético que tiene esa entidad, ese ser, el volumen de energía que mueve. Entonces, bueno, hay que ir con respeto. Intentar contactar con la naturaleza lo máximo posible, pasear por la playa, por la montaña, por los parques, mirar al cielo, respirar aire limpio, aire puro, siempre que podáis. Y bueno, cuidaros mucho, estamos en contacto.